En este momento ya nos acompaña desde muy temprano por parte del Poder Judicial del Estado, bueno, Diego Alan Valdivia Sáenz, que como siempre es un gusto estar recibiendo, el director del Departamento de Psicología, y bueno, en esta ocasión para platicarnos de feminicidio como fenómeno social. Bienvenido. Así es, buenos días, muchas gracias por el espacio, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias a ti por acompañarnos con este tema que bueno, ha sido muy sonado últimamente, sí. Y que finalmente tenemos muchísimas preguntas referente a esto, ¿no? Y claro, el por qué, y bueno, entre algunas otras cuestiones que estaremos aclarando en este momento. Es correcto, sí, es un tema definitivamente que está actualmente como uno de los términos más importantes a nivel de cuestiones de justicia y problemática social en general, ¿no? Los feminicidios es algo de lo que yo creo que tenemos que hablar y que tenemos que conocer precisamente para poder visibilizarlo y que esto pues evidentemente se vaya disminuyendo, ¿no? Claro. Erradicando en lo posible. Y yo creo que empezaríamos con la primera pregunta, ¿no? La pregunta clave para aquellas personas que nos están viendo y que de alguna manera puedan distinguir ¿qué es específicamente el feminicidio? Claro, el feminicidio es una muerte violenta de una mujer pero específicamente por condiciones de su género, por aspectos que tienen que ver por ser mujer meramente hecho, y sería como la causa máxima o la expresión más violenta de la violencia en contra del grupo de las mujeres, ¿no? Entonces eso particularmente sería el feminicidio. Claro, que hoy en día vemos muchas protestas, marchas y demás, hablando de los derechos de las mujeres, de la igualdad, y entre esto, pues bueno, esta situación, ¿no? El querer de alguna manera marcar, pues también el hecho de que, pues no se están respetando los derechos, no se están respetando la voz, la forma en la que están haciendo las mujeres pues las cosas, y por alguna razón está ocurriendo esto. Muchas preguntas al respecto, sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la sociedad? Sí, Diego. Este es un tema que de verdad nos impacta o nos atañe a toda la sociedad, porque justamente como te decía, pues este término de feminicidio surge porque tenemos que ver la violencia en todos sus niveles, ¿no? Y sobre todo en una cultura como la nuestra, como la mexicana, claro, que venimos arrastrando de muchos años atrás, como el normalizar de repente acciones tan sencillas y tan pequeñas como que es normal gritarle a una mujer por el simple hecho de eso, ¿no? Como que en casa los hombres, sobre todo en generaciones pasadas, eran como los jefes de la casa y por lo tanto los que tenían toda la autoridad, y si una mujer hacía algo indebido se les podía pues hasta regañar, no sé, lo que sea, gritarles, exacto. Entonces esa parte es como muy importante y muy sensible porque lo tenemos que ir viendo. La parte machista, ¿no? Es correcto, que finalmente hoy en día muchos hogares ya no tienen esta parte de decir, bueno, tenemos a un machista en el hogar o una cabeza que haga este sentido, pues sí, que sea tan estricto, ¿no? Y que ya hoy en día vemos la igualdad en muchos sentidos, incluso hasta en el trabajo y demás, pero sí sigue siendo un problema, porque continúa siéndolo, y sobre todo yo creo que tenemos que ver en la cuestión discursiva, ¿no? Lo que platicamos entre nosotros. Yo te puedo decir una frase muy conocida, sobre todo de generaciones anteriores, y que permanece, es que la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Entonces estamos acostumbrados y habituados a que las cuestiones, los problemas de pareja, etcétera, no se pueden mencionar, pero a veces esas cuestiones tan pequeñas, como lo decíamos hace un rato, un grito, un golpe, van escalando, y por cuestiones de género, por cuestiones de una sensación de poder de un hombre sobre una mujer, llegan a actos tales como el fin último de la violencia, ¿no? Que es la muerte de una mujer a consecuencia de estos hechos de creencias machistas, como lo acabas de decir, de un poder o de una superioridad que no debería de existir, ¿no? Claro, bien lo mencionábamos en el tema como un fenómeno social, porque sin embargo, pues sí ha sido algo que nos tiene como a la alerta, porque al momento también, incluso lo hemos visto en noticias pasadas, en donde las mujeres tratamos de poder
pues encabezar proyectos de esta magnitud o encabezar en el hecho de decir somos seres humanos, necesitamos que se nos valore, que se nos respete, pues han pasado también muchas desgracias, ¿no? Desgracias que incluso han llegado a ser por gente ajena y no necesariamente por mujeres. Y sí, el hecho, como bien lo mencionas, Diego, la cultura, ¿no? Yo creo que está todo en la parte social de la cultura, de los valores que tenemos desde ser madres a inculcarlo a nuestros pequeños y bueno, los padres también inculcan a todos los que viven en la casa y que se den cuenta que a la mujer pues no se le grita, no se le agrede, no se le exige. Es correcto, y que tenemos que como seres humanos, que somos todos hombres y mujeres, ir encaminándonos hacia esa cultura del respeto y de la paz, que sería como lo necesario, ¿no? Y el problema es que pues a la fecha, en pleno siglo XXI, en pleno 2019, pues siguen ocurriendo este tipo de diferencias marcadas y este tipo de condiciones que en algunos sectores siguen propiciando la violencia, las seguimos normalizando lamentablemente, y que eso es algo que tenemos que ir visibilizando para ir disminuyendo y en lo posible erradicando este tipo de violencia y de agresión. ¿Qué pasa, Diego, si alguna mujer, bueno, finalmente es agredida? Hemos escuchado y hemos visto noticias en donde son agredidas de mil formas, ¿no? Estamos hablando desde la parte psicológica, de la parte, pues bueno, emocional, que bueno, embarca todo esto, y también la parte, pues física, ¿no? Que es lo que normalmente llega a pasar después de que se van cruzando estas líneas tan delgadas. Sí, es correcto. Lo que pasa es que la violencia directa, es decir, la violencia física, como lo mencionas, pues es la que vemos, ¿no? Y es hasta ese punto donde decimos algo malo está pasando, pero la violencia física no llegó de un momento a otro, sino que previamente existieron otro tipo de violencias, como la económica, por ejemplo, ¿no? El condicionar un gasto o un aporte económico a cambio de ciertas cosas, violencia sexual, de condicionar las relaciones, de obligar las relaciones, ¿no? Hay diferentes violencias que todas implican cierto grado de violencia psicológica por este uso de poder, de humillación, de vejaciones, que van conduciendo a que esto vaya creciendo, vaya escalando y vayamos llegando a cuestiones lamentables e irremediables como una muerte. Claro, y que también recordarles a las mujeres que pues finalmente, bueno, a las mujeres y a todos, ¿no? Porque finalmente nadie estamos ajenos de violencia. Lo que sí es que no están solos, que hay lugares donde se les apoya, donde se les da la orientación, que hay lugares en donde incluso se puede ir a meter alguna, pues sí, demanda, denuncia y demás, ¿no? Para poder hacer valer todos estos derechos. Es correcto, y eso me refería mucho con esta frase de hace rato de que la ropa sucia se lava en casa. No, tenemos que ir fomentando la cultura de la denuncia, para que las investigaciones de oficio y los juicios se lleven a cabo y puedan llegar a buenos puertos, ¿no? Que pueda existir realmente este proceso de investigación y de todo lo que se necesite para que exista desde la prevención hasta la justicia en los casos lamentables donde ya no se haya podido hacer nada. Es correcto. Y bueno, finalmente Poder Judicial del Estado, como siempre, también encabezando estas situaciones, resolviendo estos problemas. Así que, ¿dónde se pueden acudir las personas que nos están viendo? ¿Dónde pueden ir? Bien, las personas que están sufriendo violencia y que están viendo como algunos indicadores que son importantes pues sí, como de atender en su momento, pues pueden ir ya sea a la Fiscalía o al Centro de Justicia para Mujeres, pero también a los juzgados de Poder Judicial cuando se sientan que necesitan como un apoyo más o que necesitan incluso continuar con la investigación ya cuando está judicializada. Pues una persona que sea víctima de violencia puede recurrir con los propios jueces y recurrir a las propias áreas del Poder Judicial a recibir atención, apoyo y asesoría, pues para que se sientan como con mayor cobijo y sobre todo que se vaya empujando más hacia la obtención de una justicia en cada uno de los casos. Es correcto, para evitar a la larga o después una desgracia, ¿no? Es correcto, sí. Y bueno, pues ahí está el tema del día de hoy. Muchísimas gracias, Diego, por acompañarnos, por aclararnos algunas dudas de este tema. La verdad es que es muy, muy, muy extenso para terminar con todo esto. Es correcto. Esperamos la próxima. Claro que sí, es un tema muy, muy amplio, de verdad tiene muchísimas vertientes, pero un gusto, como siempre, estar aquí con